Los 5 de la tarde, 13 minutos y vamos a repasar información internacional con el señor Néstor Restivo. Néstor, ¿por dónde arrancamos? Vamos a empezar por Bolivia, lo que es el día después de la elección de primera vuelta presidencial y legislativa que sucedió el domingo pasado. Ayer hicimos una nota para recordar, básicamente pasaron al balotaje Rodrigo Paz con 32% de los votos y Jorge Quiroga con 27% de los votos. El primero, un hombre de centro derecha, digamos, socialdemócrata, se presentó con el sello del Partido Demócrata Cristiano, hijo de un expresidente, Jaime Paz Zamora, y el segundo, Tuto Quiroga, un hombre bien del riñón neoliberal con mucho apoyo de los Estados Unidos. El gran dato quizá no es eso, sino que quedó afuera del balotaje el Movimiento al Socialismo, el MAS, fundado por Evo Morales, con 20 años encima de ciclos de gobierno, excepto el periodo 2019-2020 por un golpe de Estado, del cual se había repuesto, y que queda fuera del juego político por ahora. No es que desaparece, pero la pelea entre sus líderes, entre Evo, entre Lucho Arce, el actual presidente de Bolivia, y otros dirigentes, hizo que tuviera una muy mala performance como se esperaba en la elección. Mala performance que el expresidente Evo Morales no la lee como tal. Él dijo que se siente contento por el resultado, porque el voto nulo, que es al que él llamó a votar, juntó cerca del 20% de los votos y quedó tercero, en teoría. Estar contento con esta situación no me parece muy feliz como opinión del expresidente, ¿no? En el Parlamento el MAS desaparece, queda con un solo senador, después de 20 años de dominarlo, ¿no? Queda con un solo senador y 4 o 5 diputados, todavía no tengo el dato preciso de cómo terminó la votación. 3 de ellos son de Andrónico Rodríguez, el candidato del MAS que más sacó un 8% apenas, y un diputado le queda al sector de Arce. ¿Un senador y 4 diputados? 4 o 5, algunos dicen 3 incluso, hay que ver cómo terminan algunas zonas rurales que todavía no están bien contadas. La derecha va a dominar el Parlamento, tanto el que sacó más de Rodrigo Paz como Tuto Quiroga, el sector de Samuel Doria Medina, es un empresario que en las encuestas parecía como seguro ganador. Claro, eran encuestas que pagaba él, ¿no? Que yo lo comenté el jueves, si mal no recuerdo. A ver, primeras acciones. Bueno, tanto Quiroga como Paz se preparan para el balotaje, que va a ser el 19 de octubre. Insisto, son dos expresiones de derecha, una muy radical neoliberal, una más de centro derecha, digamos. Y empezaron las primeras definiciones. Lo primero que dijo Rodrigo Paz es capitalismo para todos. Acá hay un primer tema. ¿Por qué capitalismo para todos? Bueno, porque Bolivia durante 20 años no le tuvo miedo y al contrario aplicó un modelo socialista. Y hay pocos países latinoamericanos que lo han hecho. Ni siquiera en la primera década y media que uno habla de gobiernos progresistas, populares en la región, solamente Venezuela habló del socialismo del siglo XXI, Bolivia y algo Correa. El resto de los gobiernos progresistas, el kirchnerismo en la Argentina, el Frente Amplio en Uruguay, el PT en Brasil, aun cuando absorbían dentro de sus filas sectores socialistas, comunistas, de izquierda, nunca asumían la palabra socialismo. Bolivia sí. Paz entiende que eso está como agotado y por eso sale como contracara a pedir socialismo para todos. Perdón, capitalismo para todos. Capitalismo con rostro, el famoso capitalismo sí, con rostro humano. Ponele, con rostro humano. Él es un tipo, según me dicen, que entiende el rol del Estado, el rol del mercado. Pero acá es importante que ese discurso... Va a tener que desmarcarse del rival, digamos. Exacto, ¿no? Exacto. El otro sabe que va a tener una posición mucho más neoliberal. Veamos si producción lo pone un mapa en los que nos siguen por YouTube, al menos, en dónde ganó Rodrigo Paz. Toda esa franja azul que se ve, que es en el altiplano boliviano, en el oeste boliviano, sí, era lo que tradicionalmente era el MAS, que es la zona de Cochabamba, de La Paz, de Oruro, la zona más minera, campesina y alta de Bolivia. El este, en general, es más conservador y ganaba siempre la derecha. Bueno, donde ganaba el MAS, en el oeste, que es esa franja azul para los que nos siguen por YouTube. Pero sí, si es no el margen mapa, y un poquito más, no solamente el margen, pero el margen y hacia la el mitad centro. Oeste del país. Sí. Es el altiplano. Uno le dice el país del altiplano. Bueno, el país del altiplano es la mitad, porque el otro país es llano, ¿no? Santa Cruz de la Sierra y todo eso. Bueno, todo eso lo ganó Paz, salvo un rinconcito de arriba. Es decir, que Paz ganó donde tradicionalmente ganaba el MAS.
él pudo seducir al electorado del MAS, que lo acompañó a Evo, que lo acompañó a Lucho, y que se cansó de las internas, porque las internas además le afectaba la vida diaria, la inflación, por la mala gestión económica de Arce, ¿no? La falta de combustible, los piquetes, el problema de fractura que había en el MAS perjudicaba mucho la vida cotidiana, y ese sector prefirió no votar a un neoliberal duro como Tuto, pero sí votar a alguien que además había recorrido mucho la zona del altiplano en estos meses y que estaba fuera del radar de las encuestas, ¿no? Algunos temas que tiene Paz, que es el candidato que sacó 5 puntos de diferencia en el balotaje y que ya muchos dijeron que lo van a apoyar, con lo cual uno podría decir que pican punto, son los siguientes. Él fue alcalde de Tarija, que es una localidad muy importante de Bolivia, del sur, cercana a la Argentina, pero no tiene cuadros de gobierno nacional. Ahí ya todos le están ofreciendo sus cuadros para quedarse con negocios o con sectores, ¿no? Tiene la experiencia del padre que vive, Jaime Paz Zamora, que está retirado. Es un hombre que en los 70 fundó el MIR en Bolivia. El MIR de Bolivia no era el MIR de Chile ni otros MIRes, era un partido de izquierda, pero que enseguida se corrió a la socialdemocracia, digamos. Y es un hombre que tiene mucho contacto internacional. Tanto el padre como el hijo, eventualmente si gana la presidencia, son tipos de mucho diálogo, inclusive con el MAS, bastante componedores, pero no tiene equipos de gobierno. Ahí va a tener que tener una primera negociación. Después tiene el Parlamento. El Parlamento es el que tiene la bancada mayoritaria, pero no la mayoría. Con lo cual, lo que se va a venir, sin duda, es un debate sobre la Constitución boliviana. Esto es lo que hablé con gente que conoce el paño, que viven en Bolivia. Una suerte de contrarreforma. Exactamente. La Constitución boliviana es muy avanzada, es la que hizo el MAS, es lo mismo que pasó con Correa en Ecuador, lo que no se pudo hacer aquí, por ejemplo, pero una constitución muy avanzada en derechos sociales y también en derechos soberanos y estratégicos. Por ejemplo, los recursos naturales son de Bolivia. Y ahí hay una primera pelea. Si vos querés hacer un programa más neoliberal, más amigable con el mercado, vas a tener que reformar la Constitución y hay un tema ahí con cómo se va a negociar ese asunto, ¿no? La izquierda del MAS, como digo, que defendería la no reforma, o en todo caso defender lo conquistado en 20 años, que fue por supuesto históricamente ejemplar para Bolivia, va a tener que dar la pelea de otro lado, la tendrá que dar en la calle, la tendrá que dar en otra zona, o negociando con el presidente Paz, si es que gana Paz. Si gana Tuto Quiroga, por supuesto le va a resultar más fácil, porque tiene todo el apoyo estadounidense. Bueno, se verá cómo se articula esto. Paz es un hombre que igual, insisto, es muy negociador, digamos, ¿no? Muy componedor y de escuchar a todos. Él entiende que, por ejemplo, las empresas estatales en Bolivia, según el consenso general, funcionan muy bien. La de petróleo, la de gas, la de minería, funcionan bien en términos de gestión. Entonces, bueno, ahí va a haber toda una discusión importante. Y el dato duro que insisto con esto, porque lo está diciendo todo el mundo, es la implosión del MAS. ¿Qué va a pasar con eso, no? Evo planteó el voto nulo como un plebiscito al interior de sus filas. En la zona donde está recluido, en el Chapare, ganó en algunas mesas con el 100% del voto nulo. Es su territorio, está recluido ahí porque tiene una causa judicial que él lo considera una persecución política por un delito sexual. Y él en la interna esa ganó. Ahora, ¿le sirve a Evo con haber sacado más que Andrónico, más que el candidato de ACE, para de nuevo empezar un camino de reconstitución del MAS? Y eso es un interrogante. Yo creo que va a venir un tiempo largo para que eso suceda, porque no solo en el Parlamento no va a tener fuerza, sino que en la calle tampoco la gente está dispuesta, por lo que se vio en los últimos conflictos, en los últimos piquetes, a salir a movilizarse. Me parece que la oportunidad que tiene Bolivia en el corto plazo es que un gobierno de paz moderado calme un poco las aguas y la izquierda se puede ir reconstituyendo de a poco, ¿no? Gracias, Néstor. Gran crónica, muy buena pintura de la escena. 5:21. Ideas que vuelvan.